Imagina prepararte toda tu vida para sobrevivir en una isla desierta y cuando por fin sucede, apareces junto a 4 suculentas chicas que se la pasan provocándote y antojándote las 24 horas del día. La historia comienza con nuestro prota, Kaito Sajima, teniendo lo que parece ser un sueño bastante cochino, mientras 2 de sus compañeras lo ven y empiezan a llamarlo repugnante, ya que el prota es de los que habla dormido. Poco después suena la hora del almuerzo. Kaito finalmente despierta y se levanta de su asiento. Antes de irse, le dice al profesor que necesita salir para preparar el almuerzo. Mientras corre por la escuela, Kaito se repite obsesivamente que hoy tiene que romper su récord. Finalmente llega al patio trasero, saca una tabla de madera y empieza a frotar un palo como un salvaje hasta conseguir encender fuego manualmente. Al revisar el cronómetro, el prota se emociona al darse cuenta de que logró romper su récord haciéndolo en menos de un minuto, todo un precoz. Luego aparece su maestra lista para regañarlo por literalmente estar haciendo fuego dentro de la escuela. Aunque ya era demasiado tarde, porque el desgraciado ya había sacado una olla y estaba cocinando tranquilamente, la maestra intenta confiscarle la mochila al prota, pero apenas trata de levantarla casi se rompe la espalda, porque esa cosa pesaba como 20 kilos. Obviamente le pregunta qué carajos lleva ahí dentro para cargar semejante barbaridad todos los días en la escuela. Y el tipo responde con total seriedad que es equipo de supervivencia. Entonces el prota empieza a contar que cuando era niño vio a su vecino, un nini random cualquiera, participar en un programa de TV donde lo abandonaban en una isla desierta para sobrevivir solo, y aunque hoy sabe perfectamente que todo era falso y actuado, eso lo traumó tanto que ahora vive preparado para el día en que lo secuestren. La maestra le dice que se calme un poco, porque algo así jamás va a pasar. Cuando el prota procedía a irse, la maestra le recuerda que ya está en tercer año, así que debería dejar las payasadas y empezar a preocuparse por cosas importantes como los exámenes de ingreso o conseguir una maldita chamba. Mientras Kaito se alejaba, empezó a pensar que todavía tenía tiempo para practicar un poco de escalada antes de que terminara el almuerzo. De repente sintió un fuerte dolor en la cabeza. Lo primero que pensó fue que estaba sufriendo un derrame cerebral, aunque rápidamente notó que otros estudiantes también estaban cayendo al suelo, sufriendo exactamente lo mismo. Poco después perdió el conocimiento, y cuando volvió a abrir los ojos ya no estaba en la escuela. Frente a él había un árbol gigantesco en medio de la nada. Lo primero que hizo fue preguntarse si todavía seguía en Hokkaido, pero gracias a sus habilidades de supervivencia entendió que no, la vegetación era diferente. Así que sin perder tiempo, decidió adentrarse directamente en el bosque para ver qué onda. Mientras avanzaba por el bosque, Kaito empezó a notar que no solo las plantas eran diferentes, también había varios tipos de animales. De pronto alguien grita, ¡un mapache! Y segundos después apareció una chica saltando entre los montes, persiguiendo un animal. La chica terminó cayéndole encima al prota, golpeándolo directamente con sus 2 tremendas tramas. La chica que le cayó encima al prota resultó ser Chinatsu, una de sus compañeras de clase, quien lo reconoció inmediatamente. Poco después aparecieron otras 3 chicas saliendo del bosque y una de ellas incluso se emocionó creyendo que por fin habían encontrado a un aldeano que podría ayudarlas. Aunque rápidamente otra la corrigió diciendo que no era ningún aldeano, solo otro estudiante de la escuela. Después de ayudar a Kaito a levantarse, empezaron a bombardearlo con preguntas porque ninguna tenía señal en el celular y nadie entendía qué demonios estaba pasando, pero el prota respondió que él tampoco sabía nada. Entonces Chinatsu dijo que él debería ser el experto en este tipo de situaciones. Después de todo, era el bicho raro de la escuela que siempre andaba trepando árboles o incendiando cosas en lugares random. Aunque Kaito inmediatamente protestó diciendo que jamás incendió nada, pero justo después analizó el entorno como todo un salvaje profesional, señaló una dirección y dijo que probablemente encontrarían agua por ahí, ya que había huellas y hasta caca de animales. Aunque ninguna de las chicas entendió absolutamente nada de la lógica ni del conocimiento salvaje de supervivencia que estaba usando el prota, decidieron seguirlo igual. Mientras caminaban, le preguntaron si conocía sus nombres, pero antes de que pudiera responder, Chinatsu se adelantó diciendo que obviamente no los conocía, porque Kaito no tiene ningún sentido de compañerismo. Entonces las chicas comenzaron a presentarse una por una. La pequeña era Asuka, la de lentes Yoshino, la del lazo María, y obviamente también estaba Chinatsu. Kaito respondió tranquilamente que era un gusto conocerlas, aunque por dentro estaba pensando que obviamente ya sabía perfectamente quiénes eran todas ellas. Después de todo, las 4 estaban en el top del ranking de chicas con las que todos los chicos de la escuela querían salir, según la red exclusiva para machos del instituto. Además, el sueño cochino de la mañana había sido con ellas 4. Recordar eso hizo que se prendiera. Así que, para calmar su propia lanza, decidió hacer una lanza de madera. Después de seguir avanzando un buen rato, finalmente encontraron un río.
Las chicas se emocionaron muchísimo porque por fin podrían beber agua. Sin embargo, Kaito las detuvo inmediatamente. Les explicó que beber agua directamente del río podía ser peligroso. Entonces sacó una de sus nuevas adquisiciones, un vaso tecnológico capaz de analizar si el agua era potable o no. Al final el análisis salió positivo y el agua era totalmente potable, así que las chicas se lanzaron al río sin pensarlo dos veces. Pero al mojarse la ropa, empezó a transparentarse peligrosamente todo. Kaito estaba disfrutando demasiado del espectáculo, pero no pudo soportarlo, así que decidió fabricar un cuchillo para distraerse. Cuando finalmente terminó su obra maestra, anunció orgullosamente que el arma se llamaría la espada sagrada S-Benin, aunque las chicas, que habían escuchado todo, le dijeron que un nombre más apropiado sería la espada pervertida S-Benin. Ignorando completamente las burlas, el prota explicó que usaría esa arma para cazar al animal que perseguía a Chinatsu hace rato, aclarando además que no era un mapache como ella pensaba, sino un tejón. De pronto escucharon un grito. Venía desde el otro lado del río. Era una chica desconocida que pedía ayuda desesperadamente mientras huía de un enorme oso pardo que la estaba persiguiendo. Sin pensarlo demasiado, Kaito tomó una piedra y la lanzó directamente contra el oso para distraerlo. Sorprendentemente, logró golpear al animal. Al ver eso, las demás chicas también intentaron ayudar lanzando piedras. Sin embargo, ninguna tenía la fuerza suficiente para hacerlas llegar hasta el otro lado del río. Entonces Kaito agarró la lanza que había fabricado antes y se la lanzó al oso. Nuevamente logró darle, pero mientras todo eso pasaba, la chica terminó cayendo al río y la corriente comenzó a arrastrarla violentamente. María intentó correr para ayudarla, pero terminó tropezando antes de siquiera acercarse. Al final, la chica desapareció río abajo. Después de eso, el oso simplemente se marchó, pero María comenzó a llorar por no haber podido salvarla. Incluso Kaito empezó a sentirse culpable. Chinatsu insistió en que debían ir a rescatarla, aunque justo mientras hablaba su estómago empezó a sonar de hambre. Entonces el prota respondió que lo mejor era preparar comida primero, porque ya era imposible alcanzar a la chica siguiendo la corriente. Entonces el prota decidió ir a conseguir comida. 3 Doritos después regresó cargando 2 conejos. Según él, esos animales no parecían temerle a los humanos, así que cazarlos fue muy fácil. Cuando Kaito empezó a despellejarlos frente a todas, Chinatsu no soportó semejante escena y terminó vomitando ahí mismo. Cuando el conejo asado finalmente estuvo listo, todos comenzaron a comer. Entonces Chinatsu aprovechó el momento para preguntarle al prota por qué seguía sin llamarlas por sus nombres de pila. Kaito respondió que apenas había empezado a hablar con ellas ese mismo día. Pero Chinatsu inmediatamente le restregó sus 2 tremendas tramas en la cara mientras le decía que ya tenía permiso oficial para tener más confianza y llamarlas por sus nombres. Después de eso, Asuka preguntó si entonces ellas también podían llamar al prota por su nombre de pila, y Chinatsu respondió que sí, debían llamarlo Yujiro. Kaito preguntó quién carajos era ese tipo, ya que él se llamaba Kaito. Marina empezó a reírse por el malentendido. Sí, una disculpita, su nombre no era María, sino Marina. Marina empezó a disculparse por haberse quedado deprimida todo ese tiempo y además por no ayudar en nada mientras preparaban la comida. Pero Kaito le dijo que no tenía que sentirse culpable, porque hasta hace apenas unas horas ella estaba viviendo tranquilamente en Japón y de repente apareció atrapada en un bosque desconocido, así que entrar en pánico era la reacción más normal del mundo. Incluso terminó felicitándola por recuperarse mentalmente tan rápido. Después de eso, todos comenzaron a especular sobre dónde carajos estaban realmente. El prota soltó una teoría, quizá ni siquiera seguían en la Tierra. Según él, la vegetación era demasiado extraña. Había plantas que jamás deberían crecer en Hokkaido, aunque al mismo tiempo también existían especies normales. Entonces Asuka le dijo que se calmara, porque apenas llevaban unas horas ahí y ya estaba entrando en modo protagonista. Además, ni que estuvieran en un manga. Marina también sospechaba algo. Después de todo, ese oso era bien grande. Ella pensó que incluso podría ser un oso de Jurassic Park. Después de comer, las chicas preguntaron si ya podían ir a buscar a la chica que fue arrastrada por la corriente, pero Kaito respondió que primero debían asegurar su propia supervivencia encontrando un refugio seguro. Entonces Marina propuso regresar a la cueva donde todas despertaron, y Asuka inmediatamente dijo que ella podía hacer tracking siguiendo las huellas del camino. Entonces empezaron a caminar, pero la verdad es que ninguna sabía lo que hacía. Mientras avanzaban, Yoshino se acercó al prota para mostrarle unas huellas raras en el suelo, pero terminó inclinándose demasiado, y sus tremendas tramas comenzaron a manosear accidentalmente al suertudo de Kaito. Y como si fuera poco, apareció Marina sentándose en una posición peligrosísima, que dejaba ver todo su potencial. Al final, toda la investigación terminó en una sola conclusión. Las misteriosas huellas eran de Chinatsu, quien aparentemente las dejó mientras hacía una especie de baile hula hula después de ver un supuesto avestruz. Una vez resuelto el misterio, siguieron avanzando.
Marina empezaba a reconocer el camino poco a poco, y cuando finalmente llegaron de vuelta a la cueva, descubrieron que ya había varios estudiantes instalados ahí dentro. Resultó que las personas que estaban en la cueva también eran estudiantes de la misma escuela. Rápidamente el que parecía ser el líder, de nombre Hyudo, empezó a desnudar con la mirada a Marina. Luego se acercó a las chicas a decirles que deberían llevarse bien. Después vio al prota y empezó a insinuar que era el que estaba sobrando en ese lugar. Otro de los que estaban en la cueva le dijo que no molestara al bicho raro. Hyudo respondió que solo quería hacerle saber que debería irse. Marina se acercó al prota y empezó a defenderlo, diciendo que él no era un bicho raro, solo era alguien distinto. A Hyudo no le gustó nada que Marina estuviera defendiendo al prota, así que inmediatamente empezó a hablar shit de Kaito, diciendo que era el raro de la escuela que siempre andaba incendiando cosas y actuando como un salvaje. Mientras tanto, otro de los estudiantes se acercó a las chicas para preguntar por qué Hyudo estaba tan alterado. Ellas respondieron que el tipo llevaba años enamorado de Marina, así que todo ese espectáculo no era más que un ataque de celos. Hyudo finalmente explotó y se lanzó directamente contra el prota, pero justo en ese instante, Kaito activó el Ultra Instinto. Pero se ve que todavía no lo controla bien, ya que terminó perdiendo el equilibrio. Afortunadamente fue salvado directamente por las dos tremendas tramas de Marina, que amortiguaron su caída. Obviamente Marina lo llamó pervertido, pero eso solo empeoró la situación, porque Hyudo estaba viendo cómo otro tipo acababa de aterrizar sobre las tramas de la chica que le gusta. Totalmente cegado por los celos, volvió a lanzarse contra el prota, aunque Kaito nuevamente logró esquivarlo. Finalmente el prota se cansó y le dijo que se calmara, porque él literalmente no le había hecho nada y encima ni siquiera sabía quién demonios era. Entonces Chinatsu tuvo que acercarse para recordarle que Hyudo también era compañero de su clase, pero mientras hablaban, el tipo volvió a lanzarse como un loco contra Kaito, pero Kaito finalmente perdió la paciencia. Así que respondió con un terrible gancho derecho, derribando a Hyudo de un solo golpe. Y eso fue todo por ahora. No olviden dejar su buen like y una buena suscripción.